nosotros está Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio y MIPYME. Vamos a conversar con él sobre distintos temas. Buenos días, ministro. ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Y más aquí hoy en la mañana con ustedes. Una semana corta, ¿verdad? Sí. 4 días. Sí, y además una semana diferente, por lo menos a mí me gusta porque el nublado, una llovinita, no hace tanto calor, el agua paga los daños. Decía gobernante que el mejor ministro de Agricultura es la lluvia, ¿verdad? El agua. Ese era de Hipólito, ese ministro. Ministro, yo creo que usted pudiera ser la persona. Usted puede dialogar con el liderazgo político dominicano y el liderazgo, y lo ha hecho en otras ocasiones, porque es evidente que eso le ha faltado al presidente Abinader. Porque yo entiendo que un encuentro con Leonel, tú no lo convocas públicamente con una carta pública, ni a Danilo tú lo vas a convocar una carta pública a que te estoy convocando una reunión tal día. Antes aquí había un agripino que antes de que una cosa así surgiera, ya previamente eso había algún tipo de coordinación y se analizaban las conveniencias. Parece que eso no está ocurriendo actualmente. Bueno, Julio, esa no es mi área propiamente, ¿verdad? Es lo primero, no es mi... No, pero es un tema político importante y es un tema de nación. El tema más grave que tiene la nación dominicana es ese. Eso es más grave que los aranceles. Yo entiendo tu planteamiento y estoy seguro que en cualquier ambiente político, no solamente de parte del presidente Luis Abinader, que ha demostrado y ha dado cátedra de apertura y de cercanía, se tiene que hacer un lobby, si se quiere llamar de alguna manera, y un acercamiento. Y yo estoy seguro que eso de alguna manera ha sucedido. Yo sí soy testigo, como muchos otros, porque nos hemos encontrado en coyuntura de cercanía, que hay conexión, que hay amistad, que hay canales con los diferentes líderes políticos de la nación. Yo, sin duda, que ese acercamiento se ha dado. ¿Y cómo usted ve la convocatoria y cree que pueda realmente materializarse? Bueno, es que tú lo has dicho. Nosotros estamos frente a un tema que arropa a toda la sociedad dominicana, que arropa el futuro estábamos hablando ahora cuando llegamos de los nietos, de los hijos, que impacta sobre lo que es la República Dominicana en sentido general. Y ahí lo que participamos de las políticas públicas y luego pertenecemos a partidos y en algún momento tomamos decisiones, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Y aquí tiene que imperar la madurez, tan sencillo como eso. Si nosotros nos dejamos llevar de situaciones externas, de situaciones personales, de coyunturas anteriores, entonces estaremos dinamitando antes de tiempo un tema que nos afecta a todos como nación. Entonces, aquí hay que apelar a la madurez y a lo que es algo en conjunto. Otro tema. Se produjo un diálogo, antes de que te salga, disculpa, sí, querida María Elena. Un diálogo de esta naturaleza fue cuando la crisis del 94. Hay otro precedente que ustedes recuerdan. La democracia moderna. Bueno, es que han sucedido varios tipos de discusiones. Fíjate, yo estuve en el Congreso 18 años. Por ejemplo, cuando a mí me eligieron en 2 ocasiones miembro del Consejo de la Magistratura, yo estaba en un partido minoritario. Y en un partido minoritario que no me apoyaba internamente, porque habían diferentes corrientes internas. ¿Ya era minoritario en ese entonces? Siempre lo fue, desde que yo entré en el 2002. Yo entré en el 2002 con 33 diputados. De 120. Bueno, que con minoría en el Congreso. Con minoría en el Congreso. Sí, claro, a eso me refiero. Claro. Entonces, ¿cómo se construyen los consensos? ¿Cómo se construyen las mayorías para que en un ambiente como el Congreso, que con voto, tiene que tener una mayoría y una pizarra que dice, bueno, tanto voto y sacó más votos, es conversando?
y ahí hay acercamiento. Los acercamientos entre los políticos existen desde siempre. Entonces yo creo que hay que ser racional y pensar en lo que es común a todos. Otro tema importante, lo del arancel. ¿Qué expectativa tiene luego de esta primera reunión? El canciller dijo que estaba muy optimista. En su caso, ¿cómo lo ve? ¿Y qué puede República Dominicana ofrecerle a los Estados Unidos, tomando en cuenta que Trump había dicho, bueno, el que me ofrezca algo importante, eso se puede reconsiderar, lo del arancel? Sí, esto ya es interesante porque nos da a nosotros día a día un ejercicio diferente. ¿Por qué? Porque todos los días hay una noticia diferente. Yo esto no lo quiero etiquetar, pero es así. Entonces, es un tema global. Si fueran a analizar a la República Dominicana, deberían de pagarnos un plus a la República Dominicana. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una balanza positiva para los Estados Unidos. Somos de los pocos países. No. Llegamos a la reunión con Greer, que es el director del USTR. El director del USTR actual fue el jefe de despacho en el primer mandato de Trump. Lo que quiero decir que no es un avenedizo, que es una persona que tiene conocimiento, formación y que ha estado en esa oficina. Son oficinas que muchas veces tienen decisiones no muy sociables, como lo es CBP también de aduana, o como en migración. Cuando tú llegas a migración te dicen, mira, ven a revisarte, y si te pones remolón te deportan y ya. No hay no es un intercambio. Entonces, cuando estamos viendo, el ministro de Hacienda dice, bueno, nosotros somos el 8º país con una balanza positiva hacia los Estados Unidos per cápita, ¿verdad? Y este señor, muy amablemente, por eso le hice la introducción, y para nosotros es una muy buena señal, muy amablemente dice, no, ustedes son la sexta, porque la primera y la segunda, que son Países Bajos y Singapur, me parece, son puertos de tránsito, no son economía. Cuando se miden, se mide lo que pasa por ese país, pero no se queda en ese país. Entonces, evidentemente, aquí hay una decisión de una política global de los Estados Unidos que no ha tomado en cuenta las particularidades. Y que ahora entonces entramos en un proceso de particularidades. Pero dentro de esas particularidades vendrá entonces a verse, que todavía no ha sucedido, cómo van a tratar a los países. Si unilateral, si por grupos, si por región, si por tamaño de economía. Entonces, ese es el proceso que los Estados Unidos está comenzando a hacer un ejercicio, incluso viendo cuáles son las oficinas que van a tratar y qué personas van a comenzar a tratar. Nosotros, por nuestro lado, por las instrucciones del presidente Abinader, desde el primer día, fíjense, yo recuerdo que esto sucedió un miércoles en la tarde. Incluso nosotros veníamos de viaje con el presidente Abinader de Indiana, que estábamos en Purdue University, con el tema de los semiconductores. Y eso sucedió un miércoles. El jueves ya nosotros convocamos a todos los sectores a hacer mesa de trabajo. Y el viernes tuvimos la primera reunión con los sectores. Y ya para la semana subsiguiente estábamos construyendo un análisis y una propuesta para entonces enviársela a los Estados Unidos con respecto al informe del USTR que hacen todos los años y que es público en cada país. Ahora lo que hay que hacer es esperar. Ya República Dominicana no tiene que tomar nueva iniciativa. Sí, República Dominicana, cuando se han acercado, y aquí vuelvo y digo que hay una relación cercana, porque así mismo fue que señalaron que habían recibido a los países amistosos y cercanos. Cuando nosotros fuimos a la reunión hoy es martes, hace 3 martes atrás, nosotros éramos como el 10º país que llegaba. Y no tenemos una economía ni una fortaleza para ser el 10º país cerca de los Estados Unidos, pero sí con principios, valores y representación. Y entonces, ¿qué están ellos haciendo? Bueno, como esto fue una medida del presidente Trump, cada embajada levantó lo que tenía pendiente en discusión, quién sabe si hasta 30 años atrás, sin resolver eso, resuelto, sin haberlo sacado de la lista. Y entonces ahí comenzamos a ver
¿qué hay sobre la mesa? Ya nosotros esta semana hemos terminado de hacer un documento y se le está refiriendo al USTR para comenzar entonces a hacer esas revisiones. Ministro, con estos aranceles, todos los analistas han indicado que el sector que se vería más afectado sería el sector zona franca, que es un sector al que usted tiene vinculación directa por sus labores. Le he estado dando seguimiento profundamente al tema de la variación y la depreciación del dólar. Para nosotros eso es agradable, porque el dólar estaba altísimo. Sin embargo, cuando uno analiza la composición de la economía, se da cuenta que el crecimiento económico está sustentado específicamente en 5 sectores específicos. De ellos, la zona franca y la inversión extranjera directa son fundamentales. Pero la baja del dólar le afecta a esos sectores fundamentalmente. Usted que ha estado viendo con sectores, ¿qué le han planteado ellos? ¿Y cuál es la alternativa? Porque evidentemente si el dólar sigue a la baja, esos sectores van a decrecer a final de año. Muy buen punto. Y todo es un balance. Eso es una discusión que la vemos siempre. Cuando el dólar baja, se quejan entonces el sector de zona franca, el sector turístico, y sin embargo nos alegramos, y aquí yo creo que nos incluimos todo, claro, la producción nacional, lo que importamos, y aquí se importan muchas cosas, ¿verdad? Ahora bien, nosotros vamos, por ejemplo, este jueves a La Vega a inaugurar una expansión de una zona franca que se llama Shakira, a inaugurar una expansión y a dar el primer Picasso de una próxima expansión de ella misma, una empresa americana, de esta que tú haces el dibujo del tenis y te lo mandan al otro día por FedEx. Y cada día recibimos nosotros más industrias y más zonas francas y más empresas que quieren instalarse en República Dominicana, de todo tipo. Y por eso ustedes ven que en el informe que se acaba de presentar del corte a marzo de nuestra economía, las zonas francas crecieron un 11% con relación al año pasado. Un 11%. El 67% de las exportaciones de República Dominicana son de zonas francas y siguen creciendo. Y nos estamos preparando además para ir creciendo en los aspectos más competitivos. Por eso le hablé ahorita de Perdue, porque estamos viendo los semiconductores, que es a mediano plazo, eso no va a ser mañana. Pero, ¿cómo nos enganchamos en eso? Bueno, preparándonos con los mejores talentos, con las mejores proyecciones. Y si ustedes ven el resto del informe del Banco Central y ven el crecimiento, por ejemplo, del sector almacenamiento y transporte, o ven el crecimiento de lo que tiene que ver con la construcción, que comienza a consolidar y a despertarse por un crecimiento de más de 2 dígitos, un 13% creció en este primer cuatrimestre. Entonces, nos damos cuenta que la economía se va moviendo. Y es algo que yo quiero dejarle a ustedes y a los amigos que nos oyen y que nos ven. El mundo entero está convulso. En el mundo entero hay noticias de todo tipo. Cuando no son climatológicas, como la que estamos viviendo esta semana, que no sé si ustedes le dieron seguimiento, no solamente en República Dominicana, lo que sucedió en Francia, los aguaceros, antes de ayer, una granizada, la granizada de más de 2 horas, con unos granizos grandísimos. O el cambio de repente en Francia, búsquenlo en el Instagram y en el Twitter, y en España. Pero la economía realmente tiene un movimiento positivo. Sí. Es importante precisar, ¿está vigente o no el arancel para las exportaciones de zona franca en este momento, lo del 10%? Sí, claro. Eso entró en vigencia inmediatamente, se anunció que iba a entrar en vigencia. El 1 Ahora, de abril. Eso también tiene otras complejidades. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos analizando el tema del 10%, aquí hay empresas de zona franca, y le voy a poner un ejemplo, Haynes, que es el molino de tela que está ahí en Bonao, en la entrada de la Falcon Bridge. Ahí hay una planta grande que es un molino de tela que hace tela y entonces la envía a las diferentes compañías para hacer ya polocher, pantalones y bueno, una serie de cosas. Incluso a Codevi con la de la zona franca que tiene que ver con Haití. Exactamente. Y esa no paga el 10%. Esa paga 6% al final. ¿Por qué? Porque el componente de la hilandería que ellos usan, una parte es importada de los Estados Unidos.
Entonces, cuando tú tienes un componente mayor del 20% del producto, eso se descuenta del 10%. Entonces, esos son el tipo de negociaciones que son técnicas y que llevamos nosotros desde el Ministerio de Industria y Comercio, que somos la contrapartida del USTR. Sí. Allí usted. Está bien. Y entonces, si se mantuviese, tratar la negociación para tratar de quitarlo, si se mantuviese ese 10%, ¿verdad? Como está esta incertidumbre, uno no sabe lo que puede acontecer, ¿hay una propuesta, algún plan discutido como emergencia para los sectores que van a ser más afectados, específicamente zona franca y el sector industria que exporta? ¿Hay alguna idea general en esa discusión que ustedes hicieron? Yo no quisiera que se me malinterpretara, pero si el 10% es para todo el mundo, lo que es igual no es ventaja, entonces se queda todo como está hoy, con la misma competitividad, si ese fuera el caso. El riesgo de nosotros siempre va a ser en este caso México. ¿Por qué México? Sí, porque México no tiene. No, porque México, bueno, sí tiene. Lo que pasa es que viene la complejidad del descuento por participación de origen. México, los Estados Unidos se han enfocado en la competencia con Estados Unidos, que principalmente la industria automotriz. Y la industria automotriz tiene un 25% de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nosotros tenemos aquí 2 zonas francas con tema automotriz que son los arnés. Los arnés son toda la red eléctrica que tienen los vehículos. Aquí viene una compañía japonesa, Yasaki, y hay otra compañía que se están instalando en República Dominicana. Entonces vienen otro tipo de zonas francas que no van a pagar el 25%. Ahora, de los 20 productos que nosotros exportamos hacia los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado, México compite con 15 con nosotros. En lo que no compite es en tabaco, oro, cacao y otros productos donde ellos, azúcar, que ellos no tienen nada. Y entonces no importa, bueno, importa, pero ese 10% no es relevante para la competencia. Y ahí es que entonces veremos cuáles son los ajustes, dependiendo siempre, vuelvo y digo, del componente de la fabricación que tengan los artículos. Porque, ¿qué pasa? Que México también ha sido receptora, y por esto esta política también de Trump, de la movilidad de la industria china. ¿Qué hicieron los chinos? Ah, bueno, porque esto no es nuevo. Incluso no es nuevo ni siquiera ahora de Trump. Esto viene de la doctrina Monroe del siglo XVIII, American primero. Pero ahora se ha relanzado. Los chinos dijeron, no, nos mudamos para México, y de México entonces entramos incluso con el DERECAFTA o con el acuerdo México-Canadá-Estados Unidos. Y por esto, esta agresividad incluso de los Estados Unidos y de Trump. Entonces, hay que verlo por artículo y hay que verlo por segmento y hay que ver también cuáles son las últimas medidas que tomará la administración americana. Licenciado Ito Bisonó, el ámbito internacional, o sea, a nivel general, la tasa del dólar se ha ido depreciando. En República Dominicana, las medidas que ha tomado el Banco Central en las últimas semanas han producido una baja considerable en la tasa del dólar, incluso en algún momento situándolo por debajo del 60 por 1. Pero también quiero señalar que en el mercado internacional el precio del petróleo hoy en día es de 58,51. Y uno se pregunta, ¿por qué los combustibles en la República Dominicana han permanecido frisados durante tantos años? Si hoy tenemos un dólar prácticamente por debajo de 60 y un barril de petróleo a $58.51. Sí, Nayib, muy bien. Y han permanecido congelados para beneficio del ciudadano, para el beneficio de una economía que ha impactado en el IPC y que se han visto los resultados. Porque, por ejemplo, no tiene desperdicio lo que tú acabas de señalar y nosotros estamos muy contentos porque ojalá eso se mantenga así. Eso que tú acabas de señalar con respecto por lo menos al WTI ha sucedido en esta semana pasada. No viene con una estabilidad, sino que ha venido bajando y eso no se transfiere de un día para otro. En la semana pasada, nosotros subsidiamos 171 millones de pesos. ¿En dónde? 18%, 18 pesos por galón el GLP. Entonces es un balance. Y al año llevamos, a este año, llevamos 6,000 millones de subsidios. ¿Cuál es el precio que tendría que tener el West Texas Intermediate para que se produzca una rebaja? ¿Tienen que regalarnos el petróleo a nosotros para que pueda bajar el combustible? No necesariamente. Y fíjate, aún los regalaran el petróleo, hay que traerlo, hay que destilarlo, hay que transportarlo, hay que llevarlo a la estación y hay que pagarle al que lo echa también. O sea que
eso no es tan simple como pero, eso. Pero Sí. si el aumento, escúchame maestro, Hito, pero si el aumento se veía constantemente toda la semana, ¿por qué no se puede ver una rebaja ni siquiera de 10 centavos? ¿Por qué? Porque la rebaja todavía no llega a tener un equilibrio. Nosotros hemos estado subsidiando el galón, tanto de los líquidos como del GLP, hasta por 20 pesos. Y por eso le estoy diciendo, porque son números fríos, yo no me lo puedo inventar, ni puede desaparecer del presupuesto general de la nación 10,000 millones de pesos de repente, sin que se esté usando y sin que esté en la contabilidad. Claro. Entonces, hemos estado subsidiando tan alto que todavía no ha llegado al nivel base. Nosotros somos los primeros, pero ¿cómo comenzamos el programa? Hablando de política. ¿Y qué yo soy? Político. ¿Y qué yo quiero dar? Buena noticia. ¿Y qué quiere dar el presidente? Buena noticia. Y ese impacto nosotros quisiéramos que se transfiera lo más rápido posible. Y esperamos que así sea, de seguir la estabilidad del dólar y del barril del petróleo. Hito, la nominada embajadora de Estados Unidos, Lea Campos, dio unas declaraciones el jueves pasado que decía que Estados Unidos estaba empeñado en que República Dominicana no tenga esa influencia que tiene de China, que no pueden seguir esas relaciones de República Dominicana y China, o esa influencia que China tiene en las relaciones comerciales, por supuesto, y políticas sería en República Dominicana. ¿Cómo vemos esto? Bueno, está clarísimo que los Estados Unidos están tratando de poner una barrera ante el avance de China en el continente americano. Y para mí que esto es una reacción tardía de ponerle atención los Estados Unidos al continente americano. Un continente donde hay los mayores recursos naturales, donde está la población más joven, donde no hay guerras de alta intensidad, porque claro que hay delincuencia, pero nosotros no tenemos bombardeo como el resto de los continentes, y donde realmente hay una política de cercanía, ya sea por la geografía o ya sea porque los latinoamericanos migran hacia los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que China fue entrando. Por ejemplo, China es el principal socio comercial de Chile. ¿Y qué van a hacer? Decirle ahora que no, de repente. China inauguró un puerto en Perú, que yo tuve con Keiko Fujimori la semana pasada en un evento. Me dice, no, está funcionando. Y quedaron en que le iban a poner aranceles y no le han podido poner aranceles porque, bueno, y entonces, eso también no es tan sencillo. Eso, fíjense que la guerra los anuncios, los aranceles han comenzado a anunciarse, pero han tenido variaciones porque al final tiene su impacto en el consumidor y no es tan fácil. Entonces, yo creo que parte de lo que está haciendo los Estados Unidos ahora es poniéndose presente, tratando de competir, de buscar a sus aliados y a sus amigos y que no haya esa presencia china. Que en República Dominicana no hay una incidencia de capital chino en grandes infraestructuras. Y el presidente Abinader ha sido claro, incluso lo dijo, me parece que fue en una de sus discursos en la Asamblea, que dijo, bueno, si el capital chino quiere venir aquí, puede venir, pero no a inversión estratégica. No en puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, no en situaciones estratégicas, porque indudablemente, querramos nosotros o no, nuestro principal socio son los Estados Unidos. Sí. Así es. Ministro, dos preguntas. Usted hace un momentito dijo su profesión, y es verdad, y yo soy de lo que digo, que usted de los políticos profesionales que tenemos en la República Dominicana ha madurado una carrera política. ¿En qué se puede beneficiar el pueblo dominicano? En que si el dólar baja, que si los precios de los combustibles bajan, si todo eso ha sucedido y en República Dominicana seguimos pagando un galón de gasolina a 292 pesos. O sea, hay una comunicación efectiva de parte del gobierno, pero a la vez uno siente como una especie de manipulación y falsía porque no nos beneficiamos en absolutamente nada. Y la segunda pregunta es, cuando usted era opositor, ministro, usted era legislador, usted insistió mucho con una fórmula, mucho, y las redes sociales han sido implacables con usted, como lo son con todos los que somos figuras públicas cuando ellos entienden que uno no es coherente. Usted en lo personal, ¿cómo se ha sentido después que usted tenía la fórmula mágica para resolver el problema del combustible, llegó al ministerio, tiene en sus manos las políticas públicas que hay que implementar para hacerlo y no se ha hecho? ¿Usted cómo se siente? Yo me siento bien porque yo no puedo ser responsable de la ignorancia o de la interpretación de cualquiera que
que vea o interprete algo que se le exponga. Al pueblo ignorante. No, yo no he dicho eso, eso lo dijiste tú. Eso. No, Yo no lo me estoy metas en eso, preguntando. que yo no he dicho eso. Eso lo Ah, acaba de recuerde decir que yo tú. soy periodista. No, no, no. Yo no, pregunto, no. usted responde. No, pero por eso mismo, jamás en la vida ponga en mi boca cosas tan terribles como la que tú acabas de expresar. Que en eso no voy Porque a transigir. lo que piensan que No, hubo no, no. una incoherencia fue el pueblo dominicano. Con lo que No, usted no, dijo. no, no. Tú Deje no que le puedes respondan hablar algo, por yo el te pueblo le pregunto. dominicano lo primero. Tú ¿Usted puedes es hablar por ti defensor Deje, no, o deje por que cualquier le otra responda. persona, pero no por el pueblo Continúa. dominicano. No me metas en Sí. eso, te voy a pedir. Adelante. Ok. ministro. Lo que te quiero decir es que lo que yo dije está grabado. A eso yo me refiero. Lo que yo dije está grabado y yo lo repito. A la formulita. Exactamente. Lo Entonces, fíjate, cuando yo me refiero a eso, yo digo, ¿dónde se invertía el dinero? Ahora se sabe dónde se invierte el dinero. ¿Qué yo dije? Que las propiedades del Estado son de todos. ¿De quién es el Banco de Reserva? ¿De quiénes son las No acciones era así que del decía Banco de Está grabado. La grabación no era así. Bueno, era así, era así. Está ahí. Lo que yo estoy diciendo hoy es fácil como poner en YouTube o en el Google o en ahora que está de moda la inteligencia artificial y la buscan y la ven. Entonces, ¿Vale la fórmula tuya de aquella vez para ahora? pero ven acá, si nosotros tenemos una estabilidad económica, si nosotros tenemos una inflación controlada, si nosotros tenemos un crecimiento estable que rompe récord todos los años, se debe a una estabilidad con el impacto que tiene que ver todo, principalmente los hidrocarburos. Pero en la época que tú hiciste la fórmula estaba eso mismo, había estabilidad. No, Sí, claro ay, que Claro sí. que había estabilidad y una moneda. Ustedes le sumamente heredaron esa estable. estabilidad. Jamás en la Pero vida. claro que había estabilidad. Jamás en la vida. Bueno, Y una lo generación bueno- de empleo sin lo precedentes. bueno- un ok, crecimiento económico increíble. Vamos a Pero escucharlo, bueno, señores. Vamos a déjalo escucharlo. decir. Sí, lo bueno de esto es Espérate, que los porque no, una números, misa. lo Espérate, bueno vamos de ya. esto es que los números son fríos Ok. y los números están ahí y los números no mienten. Si miente los alguien números es no el, mienten. es el que lo coloca donde no van. Entonces, si nosotros vemos cuál era la inflación María Elena. en el año 2020, nos podemos dar Finalizando. cuenta hoy. Pero usted no, Si se siente, nosotros- usted no se siente mal, usted no se siente pero- incoherente. No, pero jamás en la vida. Ya, esa era mi pregunta. Jamás en la vida, porque es que los resultados están ahí. No lo digo yo, ni lo No, dices no, tú. yo le digo. María Elena, entonces, María Elena, yo le Manuel, pregunto. Para mí lo importante es el crecimiento en la zona franca. Nosotros lo encontramos en 132.000 empleos. Hoy día tiene 200.000. Nosotros lo encontramos en 4.000 millones de exportación. Hoy son 5.800. ¿Cuánto costaba el galón de gasolina Nosotros, en el 2020? bueno, a lo que estaba como estaba el dólar, como estaba la Ok, economía en ese María Elena. momento. Pero Con revise- relación a revise el los- video, que yo creo Yo hace creo que tiempo sí, ya que no Hito lo debe ve. revisarlo Y le bien. pido a ustedes Viviano, también que ayúdalo. hagan lo Viviano, tiene que poner el video. Bueno, porque ya no- Con depende, relación vamos a a la los pregunta. semiconductores, tomando en cuenta que ustedes han ampliado sobre el tema de que esto toma un tiempo, Sí. prepararnos para eso, tomando en cuenta también con variaciones en la política del presidente Trump, que un día una cosa, otro día otra. Nosotros tenemos un acuerdo, un compromiso con Estados Unidos con relación a los semiconductores, o nos estamos preparando para suplir al que lo demande en su momento dado. Sí, veamos. Los Estados Unidos, desde antes de la pandemia, ya venía con el tema de la competitividad. Y hoy día todo tiene un chip. Todo. Ya sea una lavadora o ya sea, no sé si han visto en esta semana que hay el anuncio de un marcapaso que es como de un grano de arroz y que es un semiconductor que tiene dentro, ¿verdad? Un chip. Entonces, los Estados Unidos se dieron cuenta cuando el COVID, ay, ¿cómo seguimos produciendo? No, están en China. ¿Y cuánto cuesta el transporte? Ay, y se atravesó un barco en un canal y entonces no pudo venir, y después la guerra. O sea, que dependían de tantos factores externos que tenían que producirlo en su territorio. Entonces, hay una parte de esa producción que ellos no tienen ni el capital humano, ni la rapidez, el complemento para terminarlo, que se llama ATP. El corte, la prueba y el ensamblaje. Y en eso es que participaría no solamente República Dominicana, sino también cualquier otro país de Latinoamérica. Nos estamos preparando para cuando los Estados Unidos comience a producir los semiconductores, que todavía no lo ha hecho. Sí. Por ejemplo, ahora acaba Taiwán de anunciar una inversión de 100.000 millones de dólares para comenzar. O donde nosotros fuimos a Perdue, que los coreanos del sur ya instalaron una fábrica por 5.000 billones de dólares. Entonces nosotros vendríamos a hacer el complemento O sea, que de sí esa hay un fabricación. compromiso con los Estados Unidos. Una necesidad de ello. Ajá, pero no es que lo podemos vender si cambia la política o No, algo. no, porque eso funciona igual que las industrias. Van y se acomodan donde pueden ser
producido con eficiencia, con rapidez, con calidad, con menor costo. Y ahí estamos posicionados nosotros por múltiples razones. Manuel, Ministro, hay un sueño al que se le está dando forma en este momento. ¿Qué hay de cierto que después de el proceso interno del 26 del PRM, usted va a tener uno de esos sueños también? ¿Qué hay de cierto en eso, ministro? Yo creo que es importante. El que no persigue sueños, bueno, pues no lo hace realidad. Usted Tiene que sueña tener una también. idea. Él está ¿no? soñando. Yo sé por qué le hice la pregunta. Lo que yo creo es que primero hay que trabajar, primero hay que tener resultados, primero hay que construir una posibilidad para entonces ver hacia dónde uno se dirige. Y nosotros todos estamos en eso. Es lo mismo que, como dicen aquí regularmente, el que se engancha a la guardia como raso quiere ser general. Y yo creo que eso está en el ambiente Claro. de todos los que participan en cualquier carrera. Eso no tiene ningún secreto, no hay que ser tímido tampoco. Pero si tú no logras hacer algo que pueda presentar resultados, que pueda presentar, como ustedes han dicho aquí, una carrera, ¿verdad? Independientemente de las altas y las bajas, incluso de las equivocaciones que tú puedas tener o las correcciones, porque la política y el mundo está hecho de eso, de quienes le dan frente a los problemas, de quienes abordan los temas, de quienes se atreven a hacer cosas aún equivocándose, pero en la arena del debate, en la arena de la lucha, no en las gradas señalando muy cómodamente, yo haría esto, tú hubieras hecho lo otro, teorizando. No, adentro, en el terreno, con las buenas y las malas. Entonces yo creo que sí, que todo el mundo tiene el derecho de ir a cada quien en un momento llegando. le toca Ministro. estar en las gradas teorizando. Ministro. Usted estuvo en las gradas Final- teorizando, sí. ahora está en el terreno. Claro, ministro, correcto. finalmente ha tenido usted la oportunidad de leer el Balaguer de Pablo Gómez Borbón. Buenísimo, y Yo- lo recomiendo. Vi que yo tú lo Balaguer. estabas leyendo en Sí. Semana Santa, Sí. que publicaste dos libros. No, hice un comentario también. Exacto, pero yo le invito a que lo lean. Claro, es una novela, es una interpretación, pero doña Consuelo, yo, algunos de ustedes que tienen un poquito más de edad o de conocimiento, bueno, Nayib, que tiene Más de de esa edad. sangre, no por la No, cara, edad, Se mudó el que tiene más balaguerito que yo, hoy para la sí, pero cabina. por la sangre. Se mudó el por la balaguerito en esta referencia, cabina hoy. pueden darse cuenta que lo van a disfrutar muchísimo. Sí. Ok. Es el fenómeno editorial del momento porque incluso Miguel Guerrero acaba de poner en circulación un libro Balaguer y Voz. Desde que la gente vio a Balaguer en Cuesta, se agotó seguido. Sí, así La primera edición. Desde Viene que vio- la segunda ya. Desde que tiró el título de Balaguer ahí, Qué batalla. se agotó seguido. Qué batalla. Por eso le digo, la historia. Pablo me dijo la ya la historia segunda edición se de... El de ocupa- Miguel se agotó, también. el de Miguel se- Miguel, el de Miguel no, se- y- el Miguel se puso un día en Cuesta y se agotó. Y yo fui al lanzamiento Sí. con una introducción del presidente Subero, de expresidente Jorge de la Subero Suprema, Isa, sí. y bueno, muchos más intelectuales. Y todo fue un gran debate, y por eso le decía que ahí en ese libro está la comunicación que tenían esos dos grandes líderes que eran, yo no digo enemigos, sino contrarios, fervientes en el ámbito político, pero en lo personal se respetaban. Incluso cuando había un tema nacional, llegaban a acuerdos Sí. y se Maestro, ponían de acuerdo. Maestro, perdón, alguien me pregunta rápido y finalmente que si están prohibidos los permisos para la instalación de zonas francas textiles, si eso hay una prohibición para eso. No, de ninguna manera. Incluso el presidente Abinader y nosotros fuimos a Washington a la conferencia de la industria textil y el presidente Abinader habló ante los principales 150 CEO de la industria textil americana para entusiasmarlo a que vengan a instalarse en República Dominicana. Qué bueno. Muy bien. Sí, Bueno, sí. qué Los gracias. tres abuelos gracias del grupo han a visto cuánto está disfrutando Víctor Bisonó el ministro Asa. Julio su rol de abuelo. Ustedes no lo han visto. Ajá. Él está Es que disfrutando eso. Sí, lo invito a ustedes, bueno, quizás a que me sigan, ¿verdad? Sí. Pero lo invito a que disfruten cada una de sus etapas. Mi mamá decía que si hubiera sabido, hubiera tenido los nietos primero. Sí, es verdad. Cuando uno es abuelo... Cambio fuera.